Ahora voy a hablar sobre glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen en tres, en mayores y menores. Las mayores son las que van a ver, que son tres, ahora sí, que son la glándula parótida, la submaxilar o submentoniana y la sublingual. Si empezamos por la glándula parótida, la vamos a encontrar en la región parotidia que se encuentra, ¿dónde? Siempre por delante del conducto auditivo externo. Acá está el conducto auditivo externo. Y también por delante de la articulación temporomandibular. Acá está el conducto auditivo externo. Siempre por esto y por delante de la articulación temporomandibular aquí está la glándula parótida. Entonces, acá está la mandíbula que está articulando aquí más o menos. Y acá el conducto auditivo externo. Ocupando todo esto vamos a tener una glándula bien grande que es la glándula parótida. Es muy superficial esta glándula. Esto es la glándula parótida. Bien. La vamos a encontrar siempre por delante del conducto auditivo externo y un poco por fuera y por delante de la articulación temporomandibular. Las glándulas salivales necesitan secretar saliva. Lo hacen mediante conductos. Entonces, las glándulas salivales secretan saliva mediante conductos. ¿Cómo se llama el conducto de esta glándula? Conducto de Stenón. De la glándula parótida sale este conducto, que es el conducto de Stenón. Y ese conducto tiene una relación importante que va a desembocar a nivel del segundo molar superior. O sea que a nivel del segundo molar superior hay una importante producción de saliva. Eso es muy importante saberlo. Entonces, tenemos la glándula parótida, que sale un conducto que es el conducto de Stenón. Stenón, ahí la versión en español y en English, ahí, Stenón se llama también. Pero está la versión en inglés y en español, como es que se le agrega la E, ya está. Ese conducto de Stenón o conducto parotidio desemboca ¿a dónde? En el nivel del segundo molar superior en el vestíbulo. Eso es muy importante. Marco este conducto, conducto de Stenón. ¿A qué glándula pertenece? A la parótida. ¿Dónde se emboca? Segundo molar superior. Y en esto va a tener una razón importante. Acá arriba está el arco o arcada cigomática, que en su tercio anterior viene un músculo bien grande, que es el músculo macetero, que está por debajo de la glándula parótida. Imaginen que acá está el músculo macetero por debajo. Y termina acá en la cara externa del gonion. Entonces, acá viene el músculo macetero, que viene del arco cigomático, en la cara externa del gonion. Va a tener una importante relación porque en su cara anterior de este músculo viene el conducto de Stenón. Entonces, este conducto pasa por delante de qué músculo? Del músculo macetero de la mandíbula. Y les recuerdo otra cosa. ¿Qué músculo estaba por debajo del macetero? Uno de la mímica, que era el que desinflaba la boca. Acá, imaginen que esto está por debajo del macetero, aquí. Más o menos por aquí. ¿Qué músculo hay por debajo del macetero? Este músculo es el músculo bucinador. Entonces, siempre por debajo del macetero está el bucinador. ¿Qué es lo que pasa con el conducto de Stenón? El conducto de Stenón va a pasar por delante del macetero y luego va a perforar al bucinador, lo perfora, para llegar ¿a dónde? Al segundo molar superior. Entonces, esto es importante. Glándula parótida, con su conducto que es el conducto de Stenón. ¿Por encima de qué músculo pasa? Macetero. ¿Y a qué músculo perfora el conducto? El músculo que está debajo del macetero, que era el bucinador. Recuerden que ambos estaban separados por la bolsa serosa de Bichat. ¿Y para llegar a dónde? A nivel del segundo molar superior. También los grados podrían llegar a preguntarle cosas así. ¿Dónde se invoca dicho conducto? ¿A nivel primer molar superior? No. ¿Del tercer molar superior? No. ¿Segundo molar inferior? Tampoco. A nivel del segundo molar superior. Es una importancia de saber esto. Bien. ¿Qué más tienen que saber de la parótida? La inervación. La parótida se encuentra inervada. Vamos a encontrar que ¿quién inerva la parótida? Es el nervio aurículo-temporal. Se le pregunta a la glándula parótida quién la inerva motoramente o no le aclaran a quién la inerva. Es el nervio aurículo-temporal. Ese nervio viene de adentro de la mandíbula
y viene subiendo por delante del conducto auditivo externo. Por eso se llama aurículo temporal, porque se va a relacionar con el conducto auditivo externo y la fosa temporal. Entonces, ¿quién inerva la glándula parótida? Nervio aurículo temporal, que está entre el conducto auditivo externo y la fosa temporal. Por eso aurículo temporal. ¿Qué otra cosa? Sepan que nosotros nos controlamos la producción de saliva. Por lo tanto, es algo vegetativo o algo autónomo. Y por lo tanto va a tener una inervación autónoma o vegetativa. ¿Quién inerva de manera vegetativamente esta glándula? Es el nervio glosofaringio. Entonces, le marco esta glándula. ¿Quién la inerva? El aurículo temporal. Y ahora, si les pregunto, ¿quién la inerva vegetativamente? El nervio glosofaringio, el par 9. Por un intermedio de un núcleo que está en el piso del cuarto ventrículo, que es el núcleo salival inferior. Van a ver que está como invertido. Esta glándula está inervada por el núcleo salival inferior, mientras que las que están acá abajo, por el núcleo salival superior. Núcleo salival superior y acá el núcleo salival inferior. Entonces, glándula parótida inervada vegetativamente por el glosofaringio. ¿Y por qué núcleo se encuentra asociado? El salival inferior. Otra cosa de la glándula parótida. Se encuentra relacionado con un ganglio nervioso. ¿Cómo se llama ese ganglio nervioso? Solo sepan que se llama ganglio óptico. Escribe así. Óptico. Es como óptico pero sin la P. Entonces, de glándula parótida en realidad hay unas cuantas cosas que tienen que saber. Glándula parótida, conducto de Stenón. Donde se emboca, segundo molar superior. ¿Por encima de qué músculo pasa? Macetero. ¿Y a quién perfora? Bucinador. ¿Quién inerva? El nervio auriculotemporal. ¿Quién inerva vegetativamente? Glosofaringio. ¿Por intermedio de qué núcleo? Salival inferior. ¿Qué ganglio se encuentra asociado a dicha glándula? Ganglio óptico. Y faltan unas cuantas cosas más de la glándula esta. Esta es la que tiene más cosas. ¿Qué más tiene esta glándula salival? Es que hacia posterior a esta glándula, esto del conducto auditivo externo tiene una apófisis que es la mastoides. Y más adelante la estiloides, que vendrían a ser esta. Acá la mastoides y acá adelante la estiloides. Y entre medio de ambas apófisis, a ver si se llega a distinguir aquí. Se enfoca, no enfoca esto. Aquí, acá está la mastoides y acá la estiloides. Y acá entre medio hay un agujero que es el agujero estilomastoideo. Entonces, aquí, acabo de borrar esta parte, no importa. Mastoides y acá la estiloides, puntiaguda. Entre medio hay un agujero que es el agujero estilomastoideo. De ese agujero sale un nervio que va a perforar a la glándula y no la va a inervar. Entre la apófisis mastoide y la estiloides está el agujero estilomastoideo. ¿Qué nervio sale de ahí? El nervio facial. El nervio facial va y perfora la glándula salival parótida y no la inerva. Entonces, ¿quién inerva? El aurículo temporal. Aurículo temporal. ¿Quién le inerva vegetativamente? El glosofaringio. ¿Qué nervio le atraviesa y no le inerva? El facial. Incluso lo que hace, dentro de la parótida da sus ramos terminales, que van hacia la cara. Imaginen que va cantidad de ramos hacia los músculos de la cara. Y se van a dividir en ramos témporos faciales hacia arriba y hacia abajo cérvico-faciales. Entonces, glándula parótida, atravesada y no inervada por el facial, y este nervio facial va a dar sus ramos temporofaciales hacia arriba y cérvico-faciales hacia abajo. Son ramos terminales. ¿Que van hacia dónde? A los músculos de la cara, de la mímica. Y ahí ya es una de las últimas cosas que tenemos que saber. Para ir casi terminando, la glándula parótida creo que tiene una inervación sensitiva por el nervio auricular mayor. Auricular mayor, ese no es tan preguntado, pero sepan que lo menciona en alguna parte y creo que era la inervación sensitiva. ¿Y qué más falta? Hacia posterior de la apófisis mastoides, acá, viene un músculo más grande todavía que va hacia el cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo. Hacia posterior de la parótida está el músculo esternocleidomastoideo. Y ahora se me acaba de acordar que falta otra cosa más. Entonces, parótida tiene unas cuantas cosas que saber. Un conducto, que es el conducto externo, pasa por encima de qué músculo? Del macetero. ¿Y a quién perfora? El bucinador.
¿Para llegar a dónde? Segundo molar superior. ¿Qué músculo hay ese posterior? Esternocleidomastoideo. ¿Qué otra cosa? La inervación, recuerden. ¿Qué nervio lo atraviesa y no le inerva? El facial. ¿Qué le inerva? Auriculotemporal. Inervación vegetativa, el glosofaringio. ¿Por intermedio de qué núcleo? Salival inferior. ¿Qué ganglio está asociado a esta glándula? Ganglio óptico. Y ahora sí, lo último. Tienen que saber que por debajo, o sea, profundo por dentro de esta glándula, tenemos acá la glándula parótida, acá. Vemos la glándula parótida. Profundo a ella vamos a encontrar a una arteria y una vena. Que vamos a encontrar acá. Recuerden una cosa, las arterias van y se dividen en arterias, mientras que las venas ocurre lo opuesto, vienen. ¿Por qué es importante esto? Porque esta arteria y esta vena son las que van hacia la cara. Son la arteria carótida externa y su vena homóloga o homónima. Es la vena yugular externa. Carótida externa y vena yugular externa. ¿Qué hacen estas arterias? Perforan y están profundas las glándulas. La arteria carótida externa va dentro de la glándula, se va a dar sus dos ramos terminales, sus dos ramos. Una que sigue de largo, que es la arteria temporal superficial. Y una que se va hacia adentro de la mandíbula, que es la arteria maxilar interna. Mientras que la vena ocurre lo opuesto. La yugular externa se está formando la vena temporal superficial cuando se une a la vena yugular externa. Digo, maxilar interna. O sea, recuerden, la arteria carótida externa da sus dos ramos terminales, que son temporal superficial y maxilar interna. La vena ocurre lo opuesto, se juntan. La vena temporal superficial y la maxilar interna y forman la vena yugular externa. Entonces recuerden que a este nivel está ocurriendo esto. La carótida, la vena yugular externa, la carótida externa, ¿qué hace? Da sus ramos, ¿qué? Terminales. Mientras que la yugular interna se está formando. Y agrego una cosita más, que esta arteria y vena temporal superficial está por encima del músculo temporal y acompañando a este nervio que es el que inerva la parótida. ¿Quién es este nervio? El aurículo temporal. Entonces, por delante del conducto auditivo externo vamos a encontrar el nervio auriculotemporal, la vena y arteria temporal superficial. Que eso un poco lo voy a dar después en la región. Tal vez hable un poco de eso en cara. Pero está. Eso es glándula parótida. Tienen 500.000 cosas que tienen que saber. Pero está. Tienen tiempo para ir. Y estos puntos que marqué son los que tienen que saber. Más o menos. Bien. Otra cosa. Acá tenemos la línea miloidea oblicuo-interna. Por debajo está la glándula submaxilar o submentoniana. Y por dentro la sublingual. Acá sublingual y acá submaxilar. La submaxilar la vamos a encontrar siempre más por debajo de la mandíbula. Acá está la mandíbula, el cóndilo, la escotadura mandibular y la coronoides. Y acá, listo. La glándula submaxilar generalmente está acá abajo, siempre. Si se toca en el ángulo de la mandíbula, van a sentir esta glándula. ¿Qué glándula es? La submaxilar, que está acá. Más o menos en el ángulo inferior de la mandíbula, en el gonio. ¿Qué nivel es esto? Más o menos C4. C4 más o menos. Cuarta vértebra cervical. Esta glándula sale un conducto que va hacia abajo de la lengua. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto de Wharton. Conducto de Wharton. Conducto de Wharton, no del Wharton, Aloñeri acá en Uruguay, nomenclatura uruguaya, conducto de Wharton. Entonces, o conducto submaxilar o submentoniano. Entonces, la glándula submaxilar sale el conducto de Wharton. ¿Dónde se emboca este conducto? Abajo de la lengua. Imagínense que acá viene la lengua. Y si la levantan, levantamos esta lengua. Vemos la lengua acá levantada y vemos como que viene algo acá. ¿Cómo se llama esto? Que se le va hacia la lengua. El frenillo de la lengua. Y ese conducto, el de Wharton, viene acá y desemboca en el frenillo de la lengua, a sus costados, en lo que se llama las carúnculas sublinguales. Pero desemboca en el frenillo de la lengua o carúnculas sublinguales. Por eso, no sé si le ha pasado a ustedes, han visto en película o lo que sea, que cuando levantan la lengua no salta saliva. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta glándula está desembocando su saliva ahí, a ese nivel. Y por eso salta saliva.
Entonces, glándula submaxilar, conducto de Wharton. ¿Dónde se emboca? A nivel del frenillo de la lengua, los laterales, en la carúncula sublingual. ¿Qué otra cosa? Relaciones, inervación. ¿Quién inerva esta glándula? Un nervio que hace esto. Se va a relacionar tanto con la glándula como su conducto. Se relaciona con ambas cosas. ¿Qué nervio es? Es el nervio lingual, que es el que va a inervar esta glándula. Entonces, ¿quién inerva esta glándula? El nervio lingual. Y recuerden, se va a relacionar tanto con la glándula como su conducto. Más precisamente va a estar el nervio atrás del conducto. Entonces le marca el conducto de Wharton. ¿Con qué nervio se relaciona? Y le ponen glosofaringio, hipogloso o lingual. ¿Quién es? El lingual. ¿Y quién inerva vegetativamente esta glándula? El nervio facial. El nervio facial atraviesa la parótida y no la inerva, pero da una rama que va hacia esta glándula y la inerva vegetativamente. Entonces, ¿quién inerva a esta glándula vegetativamente? El facial. Por una rama del facial que es la cuerda del tímpano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? El núcleo que pertenece a ese nervio. Es el núcleo salival superior. Recuerden que está como invertido. Si recuerdan, el piso del cuarto ventrículo era algo así. Se me redesvió. Y acá arriba está el núcleo salival superior ¿de quién? Del facial. Y acá abajo el núcleo salival inferior del glosofaringio. Lo que pasa es que luego se invierte. El núcleo salival inferior va hacia la parótida y el salival superior va hacia del facial, va hacia esta glándula. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué núcleo está asociado al salival superior, mientras que la parótida al salival inferior? ¿Qué ganglio está asociado a esta glándula? Está asociado el ganglio submaxilar. Recuerden, el ganglio asociado a la glándula parótida es el ganglio óptico. Directamente el ganglio es igual aquí, a esta glándula. Listo. Y para ir terminando, esto ya no tiene muchas cosas como la parótida. Acá viene la arteria carótida externa, imaginen que acá viene la carótida externa, y va a dar una arteria que la contornea a esta glándula, la contornea y luego asciende hacia la cara. ¿Qué arteria es? La arteria facial. Entonces, glándula submaxilar. ¿Quién la inerva? El lingual. ¿Quién la inerva vegetativamente? El facial. ¿Por intermedio de qué núcleo? Salival superior. ¿Qué arteria se relaciona a la arteria facial? Conducto de Wharton desemboca en el frenillo de la lengua. ¿Qué otra cosa? Como hoy dije, el nervio lingual se relaciona tanto con la glándula como su conducto. Pero por debajo de la glándula viene otro nervio que no se relaciona con el conducto. ¿Cómo se llama este nervio? Hipogloso. Tenemos dos nervios relacionándose por detrás de la submaxilar. El lingual y el hipogloso. El lingual se va a relacionar tanto con la glándula como su conducto. Y es el que los va a inervar. El hipogloso solo se va a relacionar con la glándula hacia atrás, pero no con el conducto. Esa relación es importante. Y listo. Por último, queda la glándula sublingual. La sublingual, en realidad, no la pregunta prácticamente, pero comparte prácticamente lo mismo. Inervación por el lingual, vegetativa por el facial. La diferencia es que la sublingual está más hacia adentro y el conducto, en realidad, tiene cantidad de conductos muy pequeños. No tiene un conducto tan grande como el de Wharton o el de Stenon, de la parótida. El conducto más grande que llega a tener esa glándula, creo que se llama conducto de Bartolin o Bartolini o de von Ebner. Igual, no estoy seguro de esto porque nunca lo preguntaban antes. Pero creo que era el de Bartolino o de Bob Ebner. No sé si es el mismo o es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero por las dudas asegúrense y vean eso. Que es lo único distinto que tiene. Y ya está. Sublingual.